también estuvo grabando. Sí. Pero igual me lo va a pasar porque yo lo subo a YouTube. Dices que me disculpe. Ay, carajo. ¿Ah, que tú lo votaste? Uy. Fue en realidad. Él es ahí. Necesito su máxima atención, ¿ah? Ningún barullo, ¿ya? El tipo de las diapositivas, ojo, no hay contradicción. Si encuentran una contradicción, me hacen saber porque ciencia médica es una, no me dicen enseñar opiniones, sino ciencia médica. Pero ahí. A ver, atentos. Bueno, ustedes saben que el sistema nervioso se divide En central y periférico. en central y periférico. ¿De acuerdo? Sí. El periférico a su vez se divide El periférico en sensoriales y motores. en sensoriales y motores. Y el motor se divide En somático y autónomo. exacto. Vamos a ponerlo así para que sea más didáctico, ¿ya? Voluntario, porque depende de su voluntad, y Involuntario. el autonómico, ¿no? O también llamado sistema nervioso autonómico. ¿Ya? Como el motor, ¿de qué estamos hablando? El voluntario. Que esa voluntad propia, el movimiento. Referente. Estamos haciendo movimientos, están escribiendo, ¿no? Muy Su bien. voluntad, ¿cierto? ¿Qué receptores están involucrados ahí? ¿Cómo mueven su músculo ustedes? ¿Qué liberan? Acetilcolina para la contracción muscular. Acetilcolina, ¿no es cierto? Liberan acetilcolina para que activen ¿qué receptores? Nicotínicos, pero no cualquier nicotínico. ¿Nicotínico qué? Muscular, ¿no es cierto? Ujú. N. Pero ese no es tema de hoy día. El tema de hoy día es el sistema nervioso autónomo, que a su vez se divide en Simpático y parasimpático. simpático, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Pero no se olviden que ¿qué era? Motor. Entonces hace alusión a que también debe haber movimiento, ¿no? Ujú. Muy bien. Si es motor, entonces, ¿qué vísceras obviamente estos inervarán? Bueno, esto mejor lo vamos a dibujar más abajo, ¿ya? Para separarlo, ¿no? Para que sea más didáctico. Vamos a ponerlo así mejor. Más abajo lo dividimos. Entonces, obviamente si este es motor, hablamos de contracción. Y vamos a hablar de tres estructuras que se contraen. ¿Cuáles serán esas? Excelente, ¿no es cierto? Corazón. No es así, pero didácticamente para que lo entiendan. Intestino. ¿Qué más? Aparato digestivo. Ya, pero ¿qué tipo de músculo es ese? Músculo liso, Músculo liso. ¿Y la tercera estructura cuál es? Que también se debe contraer Renal. glándulas, ¿no? Listo, glándulas. Es que son contracciones, o sea, pertenece al motor. Donde ahí se deduce todo, pues, ¿no? Ahora sí, estas mismas estructuras lo controlan ¿quién? O sea, ¿en qué se divide? Ahora sí, En simpático y parasimpático. el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Pero, ¿solo esas dos divisiones les explicaron o había una tercera división? Excelente, la entérica. ¿Ya? Sistema nervioso entérico. ¿Ustedes dirán por qué? Porque, a ver, aquí en sistema nervioso simpático, ¿qué neurotransmisor liberan? Adrenalina y noradrenalina. Norepinefrina, o también llamado Adrenalina. noradrenalina, es lo mismo. ¿Ya? Y que se va a unir ¿a qué receptores?
¿cierto? Ajá. Mientras que en el sistema nervioso parasimpático, ¿qué libera? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y que se va a unir a qué? ¿A qué receptores? De LN1 al 2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta dónde va? Hasta el M5. M5. ¿De acuerdo? Ujú. Bien. ¿Y el entérico qué libera? ¿Qué libera el entérico? Por eso algunos lo consideran, ¿no? Como que ya lo separamos, ¿no? Pero antes se clasificaba dentro del parasimpático, ¿cierto? Acetilcolina igual. Acetilcolina. Acetilcolina. El problema es que no solo acetilcolina, sino también un montón de otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? Hidrotestosterona. No, ¿Histamina? No. Por ahí cerca. Sí, no es eso. C. Celuliositriptamina, o también conocida como serotonina. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Endorfinas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es el bico? ¿Qué más? Grelinas. ¿Qué más? Gastrina. ¿Qué más? Histamina. ¿Qué más? Somatostatina. Muy bien. ¿Qué más? Yo tanto. O sea, nos podríamos ir y llegamos allá. ¿Merece o no merece una división aparte? Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo correcto. Y hay que ir incorporando ya lo que ya en los últimos años conocemos, entendemos. ¿Con qué interacciona este sistema nervioso autonómico? Y por eso se le ha vinculado, o sea, hay una mutua influencia con qué. Microbiota. La microbiota. ¿Vitaminas? ¿Es parece que- Microbiota. La microbiota. Micro. ¿Qué cosa? Microorganismos. Microbiota. Bueno, si residen ahí, microbiota. Pero no se olviden que estamos ingiriendo. Bacterias, Microorganismos. parásitos. Ah, ya, de repente debería haber dibujado un parásito también, ¿no? A ver si reconocen este. Ay, Allá, muy bien. la viral del mundo. Lo que tiene por acá. ¿Qué es eso? La yardia, ¿no? Bueno, el hecho que sabemos que hay una interacción del sistema entérico con la microbiota. Y eso ya antes era, pues, se pensaba una cosa, no sé, una herejía, ¿no? No, ¿cómo va a haber? Ahora se sabe que regula. Hay muchos trastornos que su origen se está dirigiendo, apuntando, está en la palestra. Disbiosis, alteración de ese equilibrio entre microbiota. Y el implicado aquí es el sistema entérico. Así que ya vayan incluyéndose, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Listo. Ahora, otra cosa que deben recordar es lo siguiente. Que este sistema nervioso autonómico tiene dos neuronas, ¿no es cierto? Vamos a dibujar. La neurona, ¿Cómo se llama esto? O es las vértebras. ¿no? En medio. Esto, hasta
este, No está, no, este no está. intermedio, ¿y estas? Hasta ¿Cuál es la que posterior. está involucrado en el sistema nervioso autonómico? Autonómico, las anteriores. ¿Este qué es? Posterior. Posteriores. ¿Este qué es con respecto a la de abajo? Posterior, ¿no? Es al revés, ¿no es cierto? En el cerebro. ¿Esta qué es? Está Gris. gris. Las posteriores. ¿Y esta es? Blanco. Blanco. Ahora, de esa gris, esto es astas anteriores, Anteriores. que tiene una función Motora. Estas autonómica, ¿cómo que son las posteriores? Involu- ¿Perdón? Y estas son las autonómicas, ¿cierto? Y de ahí salen, recuerden, Oh, mando. aquí está la neuronita, ¿no? Emite una neurona que hace sinapsis con otra neurona, ¿no es cierto? Y esta ya a su vez hace sinapsis, por ejemplo, El órgano. vamos a dibujar acá con Músculo. la vejiga, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? La vejiga, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo se llama? Gangliona. Gangliona. Ganglio Ganglioma. autonómico. Esta es la neurona, por ende, Pregangliona. preganglionar. Esta es la neurona postganglionar. ¿Esta qué libera aquí? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Ya? ¿Y qué receptores hay acá? Adrenalina. Todos los. Ay, ¿La ya, no, no, adrenalina, no, no. receptores de acetilcolina? No, 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 no. Nicotínicos. Nicotínico. Ya no estos, ¿no? Sino que, ¿qué nicotínicos? Nicotínico. NN, nicotínicos neuronales. Miren, hay dos nicotínicos, ¿ah? Hay dos nicotínicos, ¿sí? Este no pertenece al autonómico, porque ahí está, miren, el autonómico está acá, este es voluntario, Voluntario. ¿cierto? Voluntario. Motor voluntario. Este pues es músculo, ¿no? ¿Perdón? En cambio acá el autonómico es aparte. Este tiene nicotínicos acá en ganglios autonómicos. Ujú. ¿Sí? Y aquí en la víscera, ¿qué receptores habrá? Esos pues, ¿no? Lo que hemos dicho acá. Dependerá. Si es simpático, serán esos. Si es parasimpático, serán estos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el sistema nervioso autonómico están involucrados estos nicotínicos, esto y esto. Y claro, en el entérico todo eso. ¿De acuerdo? Muy bien, los fármacos ya saben que el organismo no es que está leyendo su revista, enterándose qué fármacos salen. Los fármacos no hacen más que modificar, alterar lo que ya existe acá. Si activan estos receptores, ¿cómo los llamamos? Muy bien, hay dos términos que aprender acá. ¿Ya? Si hablamos, este es el sistema nervioso simpático y este es el sistema nervioso parasimpático. Sabemos que los dos suelen tener ¿qué cosa? Efectos complementarios u opuestos. Opuestos. Opuestos, ¿no es cierto? Entonces, en rojo vamos a poner, ¿no es cierto? Lo que inhibe, igual este inhibe al otro. Lo que activa lo pondremos así. ¿Ya? El hecho que se opongan, pero claro, cada uno como verán tiene sus propios receptores. Ujú. ¿Cómo se llaman a los fármacos que tienen un efecto contrario, pero no a nivel del mismo receptor? Si uno contrae, el otro relaja, se hace lo contrario, ¿cómo llamamos eso? Antagonismo, ¿no es cierto? Pero si lo hacen a nivel de otro receptor, no en el mismo. Fisiológico, excelente. Entonces estos son antagonistas fisiológicos. ¿Ya? Por esta razón, se oponen. ¿Ya? O sea, este inhibe, ¿no es cierto?, al de acá, este inhibe al de acá. ¿Sí? Y claro, cada uno activará ciertos procesos, ¿no?
Esta flechita representa el antagonismo fisiológico. Entonces, con los fármacos lo que hacemos no es más que eso, tratar de imitar lo que ya sabemos. Pero ojo, no en todos, no siempre. Hay procesos en los que se complementan. Por ejemplo, en secreciones salivales, no se oponen. Por ejemplo, en reproducción, no se oponen, se complementan. Incluso a nivel gastrointestinal, tampoco se oponen, se complementan. Si bien la regla aplica para la mayoría de órganos viscerales, no siempre, ¿de acuerdo? No siempre son antagonistas fisiológicos, sino se complementan. Entonces de aquí aparecen dos términos, ¿ya? Es mimético, pues si hablamos los fármacos, ¿no? Como sufijo, sale, que estimula. Y el otro es lítico, el que inhibe. Pues si hay un fármaco, por ejemplo, que es simpático-mimético, ¿qué significa? Pues promueve la acción de ¿Azul o rojo? Azul. Azul, pues, ¿no? O sea, que activa lo que tiene que activar. Sus receptores, ¿no? Alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos, ¿no es cierto? O en general adrenérgicos, si es que no son selectivos. Igual acá, si decimos parasimpático-mimético, lo mismo, que activa receptores muscarínicos, ¿no es cierto? Pero si agregamos simpático-lítico, lo opuesto. ¿Ya? Ahora, hay formas directas e indirectas. Fíjense ustedes acá, ¿no? Yo cómo podría, por ejemplo, lograr un efecto directo. Ya, si uno directamente a los alfa, a los beta. Eso se llama directo. Un simpático mimético o simpático lítico directo indica que activa o bloquea respectivamente los receptores alfa o beta. Indirecto, ¿cómo se llamaría? Que dependiendo, ¿no? Si decimos mimético, ayuda, lítico, que se opone. Entonces, ¿será que aumenta o reduce los niveles de... ¿Cuál era el neurotransmisor acá? ¿Cuál? Neurotransmisor. Adrenalina. Noradrenalina. Adrenalina también, porque recuerden que acá en médula suprarrenal libera adrenalina también por estimulación, ¿no es cierto? Simpática. ¿Recuerdan? 80% adrenalina y 20% noradrenalina. En cambio, en neurotransmisores es 98% noradrenalina, 2% adrenalina. O sea, es el inverso. Pero generalmente la noradrenalina como regla. ¿Ya? Entonces, ojo, mientras que el directo activa o inactiva los receptores, depende, ¿no? Simpático mimético, activa alfas o betas. Simpático lítico, inactiva alfas o betas. Directo. Pero si es indirecto, o aumenta o reduce la actividad de la noradrenalina, pero los receptores no lo hacen nada. Por eso se llama indirectos. O sea, no modifica el receptor, sino varía los niveles del neurotransmisor. Por ejemplo, los antidepresivos duales. ¿Por qué producen hipertensión? Porque estos inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina. Serotonina lo dejamos por ahí, pero noradrenalina pertenece al simpático, ¿no es cierto? Entonces, si yo, o sea, la neurona libera noradrenalina y con el fármaco impido que lo recapte, esa noradrenalina sigue actuando en el medio vaginal, activando receptores possinaptos. Obviamente es un simpático mimético, por eso sube la presión los antidepresivos duales. Y también da a veces taquicardia al inicio, por lo menos. Luego la serotonina lo reduce, ¿no? Pero bueno, al inicio sí puede haber taquicardia, empeorar la ansiedad, por ejemplo. Pero en la depresión sí, porque hay déficit de noradrenalina. Entonces, el aumento es bueno, pero en ansiedad al inicio, que también se da en ansiedad, puede causar esa rama. Pero por la serotonina realmente se regula eso, ¿no? Pero al inicio sí, ya. Y es por eso que les digo. Pero a ver, los antidepresivos duales, ¿en algún momento se unieron a las alfas, a los beta? ¿Sí o no? Los antidepresivos. Sí, estamos diciendo que los antidepresivos duales inhiben la recaptación de serotonina y norepinefrina. Inhiben la recaptación. O sea, la neurona libera su noradrenalina. Bueno, el antidepresivo dual lo que hace es bloquear para que esa noradrenalina no lo recicle, se quede en el nivel. ¿El fármaco dónde se unió? ¿En el presináptico o en el postsináptico? El antidepresivo dual, ¿dónde estuvo? En el presináptico, para que no lo recapten. ¿Lo podemos llamar directos? No, porque directos tendría que unirse a los postsinápticos adrenales, ¿de acuerdo?
Sí. ¿Entienden qué es entonces indirecto? O sea, no interacción con receptores, sino por otro mecanismo. En este caso, ¿aumentó o redujo los niveles de noradrenalina? ¿Aumentó o redujo? A ver, impide la recaptación de noradrenalina y serotonina. Tradujo. Aumentó porque la noradrenalina sale de la hendidura y la acción se termina como reciclando esa noradrenalina. Aumenta. Pero si yo no lo reciclo, sigue Aumentando ¿Y cómo se aumenta? aumenta la serotonina. Claro, sigue actuando la noradrenalina ahí, porque no hay quien lo recicle. ¿Sí? Es como cuando se van a visitar a su amigo tiene un perro, sale y les muerde, ¿no? Tienen que jalarlo con su correa si es que es desfibrado, ¿no? Tienen que reciclarlo así, donde no les puede dañar. Los Porque imaos. si dejan ahí, pues imagínense. Atrapa, captura, recicla. Hay un transportador, ¿no es cierto?, que se va de vuelta a la... Poco burdo el ejemplo, pero... ¿Algo ibas a decir? No, los imaos, que también... Ya, hacen- otro ejemplo muy bien son los IMAO. Y los IMAO es otra historia. Los IMAO, su nombre, ¿qué significa? ¿El acrónimo? Inhibidores... No me acuerdo. Inhibidor de la MAO, pues. No. ¿Pues qué es la MAO? Mono, amina, monominoxidasa. Ay, ¿Qué hace la monominoxidasa? También. ¿Qué hace? Metaboliza las catecolaminas, Ajá. Hace lo mismo. ¿ya? Las destruye, las Ajá. elimina. Bueno, no se las destruye, las inactiva. Se vuelven metabolitos inactivos, ya no tienen acción. ¿De acuerdo? Y se excretan. Entonces, si yo inhibo a la MAO, ¿qué estoy haciendo? ¿Activando receptores adrenérgicos posinápticos o variando los niveles de noradrenalina? Variando los niveles. Entonces, ¿qué le llamaremos a los IMAO? Es indirecto. ¿Simpático-miméticos o simpático-líticos? ¿Directos o indirectos? Simpáticos, Simpáticos. simpáticos, No, primero mimético o lítico. sería, Fíjense que son inhibidores de la MAO. sería lítico indirecto. Nada. ¿Qué? Miméticos, pues, porque impiden que se destruyan las catecolaminas. La MAO destruye las catecolaminas. La MAO es enemigo. O sea, la MAO, ¿qué sería? ¿Simpático-mimético o simpático-lítico la MAO? Simpático-lítico porque destruye las catecolaminas, ¿cierto? ¿Y el enemigo qué es? ¿Qué resulta siendo? Enemigo. Entonces, el IMAO ya es simpático-mimético. ¿Directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. Porque varía las ¿Queda claro? concentraciones ¿Sí? de catecolamina. Entonces son ejemplos, miren, de cómo hay, ¿no es cierto? Directos, indirectos, ¿de acuerdo? Como ahorita que la Miméticos o líticos, ¿no? De ambas divisiones. En el parasimpático igual, ¿ah? Por ejemplo, la acetilcolinsterasa, ¿qué será? Eso sí la recuerdan, ¿no? ¿La qué es? Mimético o lítico, la acetilcolinsterasa. Mimético. Lítico, porque destruye la acetilcolina. Su nombre lo dice, acetil, colina, esterasa. Esterasa significa que rompe el grupo fosforesco. ¿Por qué? Porque el acetilo, ¿no es cierto? Con la colina forman un éster. Ajá. Esterasa significa destruir, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, la acetilcolinesterasa es lítico, parasimpático lítico. Pero si yo quiero ayudar al parasimpático, ¿qué tendría que dar? ¿Activador o inhibidor de acetilcolinesterasa? Inhibidor. Existen entonces inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Cómo lo llamaríamos estos inhibidores de acetilcolinesterasa? Mimético. Claro, pero completo, pues. Mimético. Parasimpático, mimético. ¿Directos o indirectos? Indirecto. Porque no le hacen a los muscarínicos nada, sino que aumenta las concentraciones de acetilcolina. ¿Por qué? Porque evita que se Porque evita que se degrade. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Pero ya quiero aprovechar ya que lo entendieron. Si yo tengo RAMS, por ejemplo, por una inhibidor de acetilcolinsterasa, obviamente la acetilcolina sigue actuando sobre qué receptores, dado que ya no está siendo degradada, ¿sobre qué receptores? Okay. ¿Y sobre qué otros receptores va a actuar también? Sobre los receptores. ¿Solo muscarínicos? También nicotínicos. Es decir, que voy a ver RAMS no solo a nivel autonómico, sino a nivel, ¿dónde también?
muscular. Puede haber contracciones, espasmos, ¿de acuerdo? O sea, más RAMs tiene un inhibidor cicloesterasa, por ejemplo, que un agonista muscarínico. El agonista muscarínico daría RAMs solo por su trabajo de activar la muscarina, ¿no? Por ejemplo, si yo lo doy por un paciente que está estreñido, sí, pero le va a producir broncoespasmo, le va a producir bradicardia, ¿no? Le va a producir erecciones, le va a producir miosis, todo lo que hace la acetilcolina, ¿no es cierto? Todas muscarínicas. En cambio, el inhibidor acetilcolinsterasa va a producir lo mismo, RAMs muscarínicas, porque hace que aumente la acetilcolina, más RAMs nicotínicas. Tiene más RAMs, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Te vi confundido. ¿No? ¿Está bien? ¿Está claro? A ver, pregunta. Las secreciones. ¿Quién estimula la secreción? ¿Cuál de las divisiones? ¿Cuáles de las divisiones? ¿Músculo liso hace que se secrete? En las glándulas encontramos células musculares lisas. ¿Qué encontramos? No solo musculares lisos, puede ser, ¿no? Pero hay las mioepiteliales, ¿no? Músculo liso, ¿dónde encontramos? Vasos, ¿dónde más? Estructuras huecas, claro. Por ejemplo, ¿qué estructuras huecas? Pues la vejiga. Toda la estructura del tracto vasogestal. ¿Qué más? Vejiga. Urinaria también, claro, vejiga. ¿Qué más? Bronquios, ¿qué más? No, pues todo el tracto digestivo ligero. Me falta. Visual. Pupila, pues, pupila. ¿Cierto? Tanto para constreñir como para dilatar. ¿De acuerdo? Músculo. Entonces, hay que recordar todo esto, ¿ya? Ahora, bien, entonces todas estas estructuras, obviamente, cuando damos fármacos, ya va a haber RAMs. Entre las dos divisiones, ¿cuál da más RAM? Los que actúan a nivel parasitario. ¿Por qué? Porque casi no son selectivos. Por ejemplo, el caso de los agonistas, ¿no? Carbacol, betanecol, pilocarpina. ¿A qué se unen estos? Desde el M1 hasta el M5. Antagonistas, atropina. ¿Dónde se une atropina? También, desde M1 hasta M5. En cambio, en adrenérgicos no tenemos esa figura. Hay agonistas y antagonistas para cada receptor. Por ejemplo, del alfa 1, tenemos antagonistas, la prazosina, terazosina, tamsulosina. Esas solo bloquean alfa 1. No bloquean alfa 2 o beta. ¿No? ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, a nivel de beta también, atenolol, metoprolol. ¿Ya? Esos solo bloquean beta 1. Pero tenemos propanolol que bloquea beta 1 y beta 2. ¿Ya? Y agonistas, la misma adrenalina, noradrenalina, hay presentaciones farmacológicas que imitan igual al neurotransmisor. Y estos obviamente son indiscriminados, se unen y activan a todos los adrenérgicos, alfas y betas. Pero como verán, la mayoría son selectivos, o por lo menos parcialmente selectivos. Isoproterenol solo se une a betas, pero no alfas. Clonidina solo alfa 2. Metildopa solo alfa 2. Ioipina solo alfa 2. O sea, tenemos así esas figuras, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, en simpático por lo general hay mayor selectividad de los fármacos que existen. En caso del parasimpático no hay casi selectividad, por ende es más rápido, ¿de acuerdo? Bien, eso en general. Ahora vamos a ir hablando estructuras por estructuras. Ya en los minutos que nos queda, vamos corriendo un poco. Empezando cráneo caudal, ¿de acuerdo? Empezamos por el ojo. ¿Ya? Está la pupila. ¿Cómo se llama el músculo? Recuerden que la pupila es un hueso, ¿no es cierto? Porque la estructura que existe en realidad es esta, ¿no? Vamos a dibujar a un sarco, ¿ya? Ojo verde. Ese es el que le da coloración, ¿no es cierto? ¿Qué membrana es esa? Un sarco, ahí tienes verde. ¿Qué membrana es esa? Que es verde. Ustedes que tienen marrón, yo tengo marrón. ¿Hay cerezas? No, es plomo. ¿Qué membrana es esa, muchachos?
no terminamos acá la clase y le regreso a oficio. ¿Qué aprendices? ¿Ah? ¿Cómo? Liris, ¿este qué es? ¿Qué es la pupila? ¿Músculo? Es un hueco, ya lo he dicho. Entonces, en realidad aquí el que es modificado es el iris. El iris es como una cortina. Tiene un hueco en medio y alrededor del iris, ahí está el músculo que tanto hiciste. ¿Cómo se llama ese músculo ya que tú hiciste? La pupila es un hueco, es un vacío en la membrana. Imagínate que tienes una escena, es un hueco en el centro. Esa es la pupila, hueco. ¿Por qué es un hueco? ¿Para qué filtrar qué cosa? ¿Perdón? ¿Cómo se llama ese músculo? Todo músculo alrededor de un hueco, ¿cómo lo llamamos? Es... Sí, ¿cómo se llamaba ese músculo entonces? Músculo esfinteriano de la pupila, o cuando se contrae, ¿cómo también se le llama? Constrictor de la pupila. Pues, es obvio, porque miren, ahí tiene un hueco, entonces el músculo se contrae, se cierra. ¿Cómo le llamamos ese proceso? De contracción. Miosis. Ahora tenemos en el iris otro músculo. ¿Qué forma es esta del iris? Circular. Ya, eso les enseñan en jardín, ¿eh? Les regreso a kinder. Circular. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rectángulo. ¿Qué es esto? Esférico. Ya. Las líneas que unen el centro con la periferia, ¿cómo lo llamamos? Eso, radial. Por eso se llama músculo radial. O también, imagínense ustedes, ¿no? Este es eso, pues una membrana, ¿no? Y hay un músculo tirando esa membrana. Ese hueco en el centro, ¿qué se hace? ¿Más chico o más grande? Más grande. ¿Cómo llamamos el proceso? Midriasis. Ahora, ¿qué receptores, qué músculos serán estos? Ya lo hemos dicho. Ambos son de la misma naturaleza, uno es cardíaco, el otro liso y el otro... Liso. Liso ambos. Pues. ¿Qué receptores lo controla? M3. ¿Y este radial cuál lo tiene? Alfa 1. Excelente. Entonces, hay fármacos, obviamente, que producen miosis y otros que producen midriasis. ¿Ya? En caso de... Ya saben que esto también, obviamente, si es M3, estamos hablando del parasimpático, ¿sí? Y este del simpático. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo recordar? Pues esta es ya una mnemotecnia, no hay mucho tiempo que lo explique, siempre es este ejercicio, pero ya no me queda tiempo. ¿Cómo recordar cuál constriñe y cuál dilata? Muy simple, miren. ¿Cómo vemos? La luz, ahorita están viendo, emiten estos fluorescentes, emiten la luz, choca en nosotros y rebota. Parte de esa radiación la absorben nuestros cuerpos, pero la que rebota, esa viaja por todos lados y obviamente llega a todos lados, por eso yo les puedo ver a todos, ¿no? Y pasa por ese hueco, es un hueco, llega hasta la retina, ahí ya saben, tenemos conos, bastones, lo despolariza y eso, ¿no? Envían la señal, ¿no? Toda la vía óptica hasta la corteza calcarina, ¿no es cierto? A nivel occipital, ¿no? Bueno, pero todo empieza acá, ¿de acuerdo? Regulando la cantidad de luz que entra. Entonces, para ver de lejos, miren, vean al fondo ahí la playa. ¿Lo ven nítido? ¿Más claro que las cosas que están cerca o no? Fíjate ahí al fondo esas casas. Qué bueno. Por eso le están del cerro, entre los dos edificios no ven al fondo. ¿Se ve nítido ese? No se ve nítido. ¿Por qué no se ve nítido? ¿Por qué no se ve nítido? ¿Por qué a mí me ve nítido, no? ¿Por qué? Tampoco me ve nítido. Necesitas oftalmología. ¿Por qué las cosas lejanas no las vemos bien y las cercanas sí las vemos bien?
Porque Porque imagínense, esas casas que están a lo lejos ahí, cerca de la playa o en la playa misma. ¿No? Esos rayos están rebotando y llegando hasta acá. Sí, Pero llegan en abundancia y llegan en escasez. Escasez. Entonces, para ver de lejos y yo poder aprovechar esa poca cantidad de rayos que vienen, ¿cómo necesita estar mi pupila? No dilatada. Dilatada, pues, para que deje pasar esos pocos rayos. Pues para ver de lejos, debo dilatar la pupila. Y para ver de cerca, lo contrario. O sea, si el objeto está cerca, entra mucha información, muchos rayos. Y que también se pueden distorsionar la visión. ¿De acuerdo? Entonces, o puede haber un deslumbramiento. Entonces, los objetos cercanos se contraen. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo recordarían ustedes que los fármacos que dilatan la pupila, qué visión, o sea, si yo de lejos veo bien de cerca, si yo de lejos veo bien de cerca, ¿cómo veré? Si no ajusto, si no acomodo, recuerden la acomodación. Borroso, y viceversa. ¿Sí? Entonces, los fármacos que, por ejemplo, dilatan la pupila, obviamente me ayudan bien de lejos, pero de cerca me pueden causar visión borrosa. Y viceversa. Los que me causan miosis van a mejorar mi visión de cerca, pero me van a causar visión borrosa lejana. ¿De acuerdo? Entonces, existen de hecho fármacos que son miliáticos y son mióticos. Por ejemplo, cuando el paciente se va a consultorio para que le hagan un examen de fondo de ojo, los diabéticos hacen eso. Necesitan examinar bien el fondo de ojo para ver cómo está la papila, ¿no? Óptica, por donde entra o más bien salen las fibras del nervio óptico, cómo está la mácula, cómo están los vasos, ¿no? Si hay zonas hemorrágicas, no sé, escleróticas, infecciosas, qué sé yo. Fondo de ojo. ¿Qué tiene que hacerse a la papila? ¿Dilatarse o constriñirse? Dilatarse, obviamente. ¿Qué le darán? Miren, ya recordaron que divisiones controlaron uno y otro. ¿No? ¿Qué le darán? Ahí mismo díganme ustedes. Un agonista. ¿Agonista qué? ¿M3 o S1? Perdón, para que alfa 1. se dilate alfa 1. Agonista alfa 1, porque tengo que dilatar, tengo que jalar la cortina. No sirve que la pupila es un vacío, un hueco. A esa directamente no se le... O sea, lo que se hace es el iris, vuelve a existir. O sea, el músculo ahí, fíjense en el músculo. Alfa 1 es el que tiene que tirar y agrandar ese hueco que está en medio, ¿de acuerdo? Que es la pupila. Entonces, dos opciones hay, porque miren que estos son antagonistas fisiológicos, ya dijimos. Uno activa alfa 1 y claro, tracciona, ¿no? Activa el dilatador de la pupila o esfinteriano de la pupila, o músculo esfinteriano, perdón, o dilatador de la pupila. Pero no es la única forma. ¿Qué otra forma hay de dilatar? Un anti-M3, muy bien. Aprovechando esta oposición. Claro, si yo quiero ser amigo de esto, bueno, puedo ser amigo directamente o siendo enemigo del enemigo. Puedo dar un agonista alfa 1, ya sé que eso va a dilatar a través del músculo radial o dilatador de la pupila, ¿no es cierto? O puedo inhibir al que contrae, al que cierra. O sea, puedo dar un simpático mimético alfa 1 o un parasimpático lítico M3. Al revés, el paciente acaba de ser sometido a una cirugía, quieren darle reposo. Ahí le dan al revés, miosis. ¿Ya? Hay un paciente también con glaucoma de ángulo cerrado, también buscan inducir miosis para evitar que se cierre el ángulo. ¿Ya? Porque en la glaucoma de ángulo cerrado, pues, recuerden que canales de Schlein están entre el iris y la córnea, ¿no? En este angulito. Entonces, cuando esa iris se repliega por la midriasis, obstruye más ese ángulo. Pero si yo causo miosis, como esa cortina desplegarlo, ¿no? Queda libre el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, esos pacientes, por ejemplo, hay que inducirle miosis. ¿Cómo lo lograría eso? ¿Qué podría dar para causar miosis? Agonista M3. Agonista M3 o también un antagonista. Bueno, miren, para dilatar se prefiere antimuscarínico, mientras que todavía no terminamos, ¿eh? Falta 10.
Tienen derecho a media hora, como dice, según su reglamento. No me gusta ese tiempo, pero ya no me gusta. Como ven, siempre tenemos al menos dos opciones para hablar. Lo mismo en corazón, ¿no? ¿Quién aumenta la frecuencia? Beta 1. Entonces, si doy, por decir adrenalina, es agonista beta 1. Y también beta 2. Recuerden que en corazón también hay beta 2. ¿Sí? Sino que el beta 1 es el predominante, sobre todo en el nodo sinusal, y el beta 2 en el nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, pero recuerden que un paciente, por ejemplo, que tenga un ataque arritmia, la guía europea de arritmias, no de la EJA, de la SC, recomiendan hacer maniobra vagal primero. Sí. Recuerden que aquí, ¿qué estructura tenemos vascular aquí? Que regula la presión. Seno carotidio. Entonces dice, masaje carotidio. No masaje eso, si no se desmaya. ¿Por qué? Porque al presionar aquí el seno carotidio, le hacen pensar al sistema cardiovascular que hay mucha presión, porque están presionando. Se revienta lo base. Entonces va al centro cardiovascular en el bulbo raquídeo, y bueno, hay otras conexiones con hipotálamo incluso. Pero el hecho es que se modifica el output hacia el sistema nervioso autonómico, que si bien es periférico, recuerden que es regulado por diversas estructuras, ¿no? El hipotálamo sobre todo. Bueno, el hecho es que aumenta el tono, o sea, le pasa a la voz, mira, le dice, oye, el sistema simpático está muy activo, ¿no? ¿Le pasa la voz a quién? ¿A otro amigo o al enemigo? Al enemigo, obviamente, ¿no? En este caso es el... ¿Cuál es el enemigo simpático, muchachos? Que todavía no... Parasimpático. ¿El parasimpático qué libera? Acetilcolina. Y en el corazón, ¿qué receptores encontramos? Beneficio ya. M2. Y el M2 atenúa. ¿Se dan cuenta cómo se explica? Entonces tenemos en el paro cardíaco, por ejemplo, dos opciones. O le agregamos adrenalina o le agregamos atropina. En caso de taquiarritmias, incluso maniobra vagal, ¿no? Pero el hecho es que reforcemos al enemigo. Claro, si queremos ser enemigos, somos amigos del enemigo, ¿no es cierto? Pero si queremos ser amigos, enemigo del enemigo. O amigo directo. Por eso siempre hay dos opciones. Bueno, déjenme decirles que en farmacología del sistema nervioso no solo hay amigos, enemigos, según la respuesta que queremos, podemos ser amigos directos o enemigo del enemigo. Pero el problema es que en la misma división a veces está el enemigo. Eso sobre todo aplica del simpático, miren. Resulta que hay una regla, ¿ya? Y con eso vamos a cerrar. Vamos a hacer una sesión, creo, no sé si con otra sección tengo una extraordinaria. Si no, de todas maneras, con ustedes el domingo haríamos, pues, para complementar esta parte, ¿ya? Sí. Es voluntario, ojo, es por el mismo interés de ustedes, ¿ya? Pero de todas maneras traten de entrar a Teams por lo menos unos minutos. ¿Por qué? Para que luego puedan ver el video. No voy a atender solicitudes que manden link, no, porque ese que se crean en sala Teams no me permite autorizar ingreso, ¿ya? Eso está configurado y la única forma que lo vean es que ustedes ingresen. Sí, algo ibas a decir. 10. Si por lo menos ingresas, supongo que está haciendo otra cosa, pero por lo menos entra unos minutos donde sea que estés y pon un comentario, saludan, ¿no? Haz buenos deseos a todos y ya. Sí, en la sala, en el aula virtual, sala Teams, con eso termino, nos quedan 3 minutos. Miren. Entonces, ojo, les digo que hay más de una forma de obtener el mismo efecto, ¿no es cierto? Por eso les decía en paro cardíaco podemos dar bien adrenalina o atropina. Adrenalina es amigo del simpático. Atropina es el enemigo del enemigo del parasimpático, por eso es un antimuscarínico, ¿no? El problema es que en caso del simpático el enemigo está dentro de la misma división, miren. Porque hablemos de vasos, ¿no? ¿Quién contrae? ¿Qué receptor en un vasito? ¿Cuál lo contrae en un vaso? Alfa 1. ¿Dónde está el alfa 1 para que contraiga el vaso? ¿Presináptico o postsináptico? ¿O soluble en la hendidura sináptica? Postsináptico, obviamente. Beta 1 en el corazón, ¿dónde estará? ¿Presináptico o postsináptico? Postsináptico, ¿ya? Los que son impares, miren, suelen ser estimulantes.
los pares por lo general son inhibitorios. Y hay algunos como el beta 2, que depende del tejido, puede ser estimulante, en el corazón estimulante por ejemplo, pero en el bronquio y en el útero y en los vasos, ¿cómo es? Inhibitorio, es relajante. El alfa 2 siempre está a nivel presináptico, o sea, los pares usualmente están a nivel presináptico. Igual es del M2, mire, los pares suelen ser estimulantes, los impares, perdón, estimulante, M3, M5, mientras que los pares suelen ser inhibitorios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es una regla, ¿ya? Si un paciente es hipertenso, sabemos que los vasos están contraídos por el alfa 1, ¿qué le vamos a dar? ¿Agonistas o antagonistas alfa 1? Antagonista alfa 1. Bueno, prazosina, por ejemplo, es este fármaco. Bloquea alfa 1 y es antihipertensivo. Pero recuerden que alfa 2 hace lo opuesto. ¿Qué tendríamos que dar acá? ¿Agonista o antagonista alfa 2? Agonista. Agonista alfa 2. Agonista. Porque este es el enemigo de esto, dado que este está postsináptico y es a nivel presináptico. Los receptores que están a nivel presináptico, recuerden que son regulatorios. Buscan evitar que haya mucha sobreestimulación postsináptica. ¿No es cierto? El neurotransmisor sale, activa postsinápticos, pero también presinápticos. ¿Para qué? Para que no haya un exceso. ¿De acuerdo? Entonces el alfa 2 está a nivel presináptico y va a inhibir. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden esta regla de pares impares, ¿ya? Igual este beta 1, beta 3, perdón, también es estimulante. ¿Ya? Ahora, entonces existe acá alfa 2 agonistas, metildopa, clonidina, son hipotensores. Sabemos que también en ansiedad hay intranquilidad, contracciones musculares, sudoración, taquicardia, hipertensión. ¿Qué podríamos dar para aliviar esa ansiedad? Agonistas, antagonistas, alfa 1, alfa 2, beta 1, ¿qué podríamos dar? Podríamos dar antagonistas alfa 1. Podría ser, si es que es hipertenso por la ansiedad, podríamos darle anti-alfa 1, ¿no? ¿Qué también podríamos darle? Está con muchas taquicardias, palpitaciones. Agonistas beta 2. Antagonista beta, ¿no? Esto funciona como ansiolíticos. Pero hay uno que podría inhibir todo, no tendría que dar uno para cada uno. Porque imagínense un fármaco que le demos uno para que bloquee alfa 1, otro para que bloquee beta 1. Hay uno que inhibe a todos porque está a nivel presináptico en todos lados. ¿Cuál es ese? Alfa 2. Clonidina es muy buen ansiolítico. Como el alfa 2 está en todo el simpático, a nivel presináptico, este va a aliviar la mayoría de los síntomas de la ansiedad. En cambio, antagonistas alfa 1 solo aliviarían la hipertensión. Antagonistas beta 1 solo la taquicardia, el temblor también, por ahí. Pero el agonista alfa 2 aliviaría todo. ¿De acuerdo? Entonces, Leo, nos falta repasar los fármacos ya por grupo, pero el principio es este. Ya tomen una fotito ahí para que quede.